Buenas tardes, mi nombre es Juliana Valentina Pardo Quevedo y hoy vengo a contarles mi historia familiar, que más precisamente es sobre mi abuela María Beatriz Cantor Tunjo. Bueno, en esta entrevista que yo le hice a ella, le hice unas ciertas preguntas de cómo cambió su vida, dónde vivía, cuáles son sus orígenes, cuáles siente que son las diferencias de a cuando ella era niña a actualmente, cómo era su estilo de vida y entre otras cosas. Bueno, ella vivía en San Bernardino, que era una vereda que se encontraba dentro del pueblo de Bosa, que antiguamente no era una localidad de Bogotá, sino un pueblo. Ella pertenece a la comunidad indígena muisca, que es por parte de ambos padres, que uno de sus padres se apellida Tunjo, por lo que, bueno, hace referencia a los muiscas. Sus medios de transporte, a lo que hoy conocemos como Transmilenio, coche, motocicleta, ella se solía movilizar en burro, puesto que sus padres y toda su comunidad eran granjeros y agricultores y bueno, se movilizaban más que todo en Bosa, no solían ir a lo mejor a la ciudad. Su padre le contó una experiencia un poco curiosa, de que allí donde ellos vivían, en San Bernardino, existían y existen aún tesoros indígenas, pero pues no se ha encontrado aún dichos tesoros que él nombraba. Bueno, yo le pregunté cómo eran las casas o cómo eran antiguamente las viviendas, puesto que me imagino que no eran como actualmente. Y me decían que estaban hechas de bareques, que son barro y caña, que es como una especie de cemento, pero a base de barro. Yo le pregunté cómo eran sus alimentos también, porque pues ahora todo es más procesado, todo es más químico, y me dijo que toda la comida que ellos consumían era orgánico, ¿no? Eran las verduras, las frutas, todo era cultivado por ellos, y hasta las carnes, los cerdos, las gallinas, las vacas, todo era hecho por ellos, ¿no? Le pregunté si en su época había electricidad o bueno, agua, como aquí, que uno abre la llave y sale directamente. Ella me decía que no, que por ejemplo su luz eran las espelmas y que el agua era como hacían un pozo y de ahí se sacaba pues bueno el agua potable, vamos a decirlo así, ¿no? Pero pues tenía que llevar un cierto proceso para que se pudiera consumir. Dice que en su vereda existían solamente 3 pozos en los que se podía extraer el agua potable, ¿no? De resto solamente pues el resto de agua era para destinarlos a otros tipos que no sea ni comida ni ducha, entre otras cosas. Todo esto que ella de cómo conocía su vida a lo que es ahora, dice que empezó a cambiar como en los años 70, ¿no? Fue cuando hubo como que notó el cambio más drástico, ¿no? Pero yo le dije que antes de ello cómo había llegado la luz, ¿no? Porque pues no creo que de un día para otro. Y me dijo que empezaron a instalar unos postes de madera y cogían unos alambres y con eso lo enrollaban a los postes, esos alambres, y lo llevaban pues hasta la casa, ¿no? Hasta donde alcanzara. Y que así fue como empezó a llegar la luz a las casas donde ellos habitaban. También le pregunté que cómo había sentido que había cambiado la sociedad, ¿no? Porque me imagino que en esa época no era igual que ahora los comportamientos de las personas. Y me dijo que sí notó un cambio bastante grande en cuanto que las personas
se ayudaban más, eran más colaborativas, que si alguien necesitaba ayuda, pues la persona se prestaba, y si luego la otra persona que le había ayudado lo necesitaba, pues ellos les brindaban dicha ayuda. Que no existían como tal las envidias o la competencia, o sí, como que eran más nobles o sencillos en ese aspecto, y que no existía tanto la delincuencia como se demuestra actualmente, ¿verdad? Ella me decía que a tal punto que ellos iban de la casa y su candado a lo mejor era un alambre, o simplemente no dejaban nada, o sea, era inexistente la delincuencia en ese momento, que el primer delincuente que ella conoció fue un ladrón de gallinas, pero no más allá de lo de ahora, que se ven casi todos los días, no, casi todos no, todos los días robos y asaltos, ¿no? Por lo que eso también a ella le ha chocado, ¿no? El cambio, y como las personas ahora pues a lo mejor no son tan colaborativas, sino más individualistas, ¿no? Que buscan más el mirar por mí mismo que mirar por los demás. La educación también, pues, me decía que era la básica, estudiaban todo el día, pero que no, como que donde ella se encontraba no era como normal ir a la universidad, ¿no? Ni tener una educación superior a ella. El trabajo, como lo había mencionado anteriormente, se basaba básicamente en agricultores y ganadería, no existía como más allá de ello. Todo se movía en torno a eso, puesto que era lo que te daba pues el dinero, la comida. Sí, eran lo que más se ocupaban, y que eso lo hacían tanto los hombres como las mujeres, no había como una gran distinción entre ellos. Le mencioné un tema que para mí es importante, y es el tema del machismo, ¿no? Sí, en esa época sí había mucho. Ella me dijo que en su entorno no era tan notorio, pero sí obviamente había como una parte superior por parte de los hombres, y que las mujeres están a lo mejor un poquito más condicionadas a las decisiones que ellos tomaran. Sí había como digamos, las dos partes podían trabajar, pero obviamente tenía más peso la del hombre que la de la mujer. Sí había como una clara diferencia ahí, pero a lo mejor no tanto como en otras comunidades, que sí existe una gran diferencia de hombre entre mujer. Yo le pregunté con qué vida se quedaba, ¿no? ¿Qué vida prefería? O sea, ¿qué estilo de vida prefería? Si con la que se crió o con la actual. Bueno, pues yo pensaba la verdad que iba a elegir con la que se crió, la de antiguamente, pero me dijo que no, la actual está bien, pero que lo único que a lo mejor le cambiaría pues sería como pues el tipo de personas, ¿no? Que siguieran habiendo ese sentimiento de ayudar, de colaborarse, y sobre todo también lo que ella extraña mucho son los tipos de alimentos, porque ni la carne, ni las verduras, ni las frutas son igualmente procesadas, y dice que no tienen el mismo sabor. Yo como conclusión saco que en lo personal uno siempre pues no puede extrañar lo que no ha tenido, ¿no? Digamos, yo a lo mejor, para mí pues obviamente los alimentos no tienen el mismo sabor que a lo mejor hace 2 o 3 años, pero no puedo extrañar los sabores que ella decía, puesto que no los viví, ni tampoco a lo mejor el tipo de personas que había en su época que ahora en la mía, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere y anhela que todas las personas a lo mejor no sean tan individualistas y sean más colaborativas, pero a lo mejor no se me hace tan extraño ni me choca tanto como a ella, ¿no? Y se ven los dos contrastes, ¿no? De una generación a otra, de a lo mejor los pensamientos, o por ejemplo uno lo tiende a ver mucho de como si tú no me das yo no te doy. Es como muy raro encontrar de yo doy algo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Algo que también me choca comparando con nuestras generaciones, a lo mejor son los medios de transportes, porque yo no me visualizo movilizándome en un burro, como ella me mencionaba, ¿no? Y yo solamente ahora, para mí, a lo mejor mis medios de transporte serían pues el Transmilenio, el coche, un Uber, ¿sí? Para mí eso es como que no cabría en mis pensamientos, a menos de que, por ejemplo, me fuera a una excursión en el campo.
por lo que sí son diferentes. Tampoco me imagino yo estar sin agua potable o tener que hacer todo lo que ellos hacían. Entonces sí choca que a lo mejor para mí cosas que son como... son lógicas, el tener agua potable o tener luz, para otras personas no lo fue, y de cómo pasaron un proceso para llegar hasta donde estamos ahora. Y uno aún así es consciente de que en otros países lo que para mí es lógico como tener agua potable o tener luz no lo es todavía. Por lo que a veces sí con esta entrevista me hizo reflexionar un poco más de que a veces no hay que dar por obvio todo lo que tenemos ni cómo hemos llegado hasta aquí, sino también comprender que no todas las personas han tenido ni tienen los mismos privilegios que uno, al igual que la educación superior, ¿no? Porque para ellos no era normal que una persona fuera a la universidad, no se podían permitir eso porque pues donde ellos vivían era solamente agricultura y ganadería. Y como uno es afortunado de poder llegar a poder llegar a formar parte de una universidad o tener una educación superior, ya sea técnico o entre otras cosas, y de cómo no todas las personas tienen esa oportunidad aquí mismo en este país o en otros muchos países, no se les concede, y de cómo uno tiene que aprender a ser como más agradecido y aprender a valorar más lo que uno tiene y no dar por sentado las cosas. Y creo que así va a ser igual con los niños que vienen, que a lo mejor ya suponen que tienen que tener un celular o un computador, o sí, pero no hay que dar por sentada esas cosas. Toca también saber y ser más a lo mejor empático con la otra persona, ponerse en la posición de las personas que no lo tienen y estar más dispuesto como a ayudar y no pensar más en uno mismo, sino también en los demás. Entonces sí me pareció muy curioso. También pues el trabajo, ¿no? La agricultura y la ganadería, que toda su vida girara en torno a esos dos medios, que a lo mejor ahora pues sí, obviamente existe una gran parte del sector que se dedica a ello, puesto que es lo que nos suministra los alimentos día a día, pero a lo mejor ya hay más variedad de empleos y de sectores. Por lo que sí, me pareció sumamente importante cómo cambia la historia, no solamente en general, sino mismamente en mi familia, de cómo nos repercute y de cómo a dos generaciones tienen visiones a veces no tan diferentes, pero sí diferentes en ciertas cosas, y de cómo a lo mejor yo ya nací con ciertas cosas como luz, agua, y otras personas sí tuvieron que tener un proceso más largo. Muchas gracias, muy amable por haberme escuchado.